Comenzando con el gráfico de f igual 2 levantado a la potencia de x, queremos escribir la ecuación del gráfico resultante de lo siguiente: la parte A cambia 3 unidades f, B cambia f 4 unidades a la derecha, C refleja f sobre el eje x, y D refleja f sobre el eje y. Para una revisión rápida, para cambios verticales, si D es mayor que 0, y igual f más D cambiaría f arriba de unidades. Y si tenemos igual f, D, esto cambiaría f abajo de unidades. Entonces, si consideramos la función raíz cuadrada básica graficada aquí en azul, donde tenemos igual raíz cuadrada de x, si tenemos igual raíz cuadrada de x más 2, aviso como los dos más no están por debajo de la raíz cuadrada. Esto cambiaría nuestra función en 2 unidades. Y si tenemos igual raíz cuadrada de x, 2, esto cambiaría la función básica de la raíz cuadrada hacia abajo 2 unidades. Así que volviendo a nuestro ejemplo, porque queremos cambiar f hasta 3 unidades queremos igual f más 3, lo que significa que nuestra ecuación será, y igual 2 aumentar el poder de x. Y luego más 3. Siguiente queremos cambiar f 4 unidades a la derecha. Así que revisemos los cambios horizontales del gráfico cuando c es más grande que 0. Y igual f cambia f izquierda unidades c, y si tenemos igual f. Esto cambiará f derecha unidades c, así que, de nuevo, mirando la función básica de los padres aquí graficada en azul, y igual raíz cuadrada de x, si nosotros graficamos igual raíz cuadrada de la cantidad x más 2, aviso aquí el más 2 está bajo la raíz cuadrada, esto cambiaría la función básica de 2 unidades. Y si graficamos igual la raíz cuadrada de la cantidad x, 2, esto cambiaría la función de raíz cuadrada básica a la derecha de 2 unidades. Aviso. La dirección del cambio horizontal puede ser el opuesto de lo que estabas pensando. Si tenemos menos una constante, se desplaza a la derecha. Si tenemos más una constante, se desplaza a la izquierda. Así que queremos cambiar nuestra función a las 4 unidades, queremos igual f. Lo que significa que nuestra ecuación sería y igual 2. Ahora, estamos sustituyendo x, 4 por x, por lo tanto hemos subido 2 al poder de x, 4. Para entrar esto en la tarea en línea, desea hacer cuidado. Esto sería y igual 2 levantado a la potencia de. Estos padres indican que el exponente es x, 4. Ahora queremos reflejar f a través del x-axis y luego el y-axis. Entonces, para esta revisión, echemos un vistazo a esta diapositiva. De nuevo, si comenzamos con la función de raíz cuadrada básica graficada aquí en azul para reflejar f a través del x-axis, dejaríamos nuestra nueva función, g igual el opuesto de f, o en este caso, raíz cuadrada negativa x. Aviso, en este caso cambiaremos el signo de las coordenadas, y que reflejan el gráfico a través del eje x. Si desea reflejar f a través del eje y, necesitaremos cambiar el signo de las coordenadas x, así que nuestra nueva función h sería igual a f. O en este caso la raíz cuadrada de x. Entonces, de nuevo, reflejando a través del eje x, cambiamos el signo de los valores de función o valores, y al reflexionar a través del eje y cambiamos el signo de las x coordenadas. Así que sustituimos negativo x por x, así que si queremos reflexionar a través del eje x, de nuevo, nuestro objetivo es cambiar el signo de los valores de función o valores y entonces, tendríamos que ser igual al opuesto de f, que en nuestro caso sería igual al opuesto de 2 levantados al poder de x, y luego finalmente para reflejar el gráfico a través del eje y, queremos cambiar el signo de las coordenadas x. Así teníamos y igual f, que en nuestro caso sería y igual 2 alcanzado al poder de x.
Vamos adelante y compruebe esto en nuestra calculadora gráfica. Así que vamos a presionar y es igual. Entremos la función padre o la función básica en I1. Así que presionaremos 2 subidos al poder de x. Ahora vamos a la izquierda presionando la flecha izquierda. Presione Enter una vez. Aviso como esto va a graficar nuestra función de padre en negro o con un gráfico grueso. Ahora queremos ir a I2. Presione la flecha correcta y luego entrar. Ahora aseguraremos que este gráfico se cambiará 3 unidades hacia arriba. Así que hemos subido 2 al poder de x, y luego, a los 3 constantes. Ahora, para asegurarse de que tenemos la ventana estándar, presione SOM 6. Así que ahí está la función de los padres, y hay nuestro gráfico desplazado 3 unidades. Entonces eso es correcto. Vamos adelante y compruebe B tenga presión y es igual. Vaya a I2 y vamos a borrar esto, e ingrese a 2 levantados al poder de la paréntesis x. 4. Esto debe cambiar el gráfico a las 4 unidades. Presione gráfico. Otra vez, hay la función de los padres o la función básica, y hay el gráfico que se desplaza 4 unidades. Eso se ve bien. Regresemos a y es igual. Vamos a limpiar I2. Y ahora varnos a entrar -2 ha aumentado al poder de x, y esto debe reflejar el gráfico a través del eje x. Y aviso que hace. Y luego finalmente para la parte 500, bajaré a I2 y presionar claro. Ingrese a 2 levantados al poder de, en paréntesis, x. Cierre paréntesis y gráfico. Esto debe reflejar el gráfico a través del eje y, lo que hace. Así que esto verifica que nuestro trabajo es correcto. Espero que encontraron esta explicación útil.